Antes incluso de sentarme, antes de que pudiera ofrecerme la silla incómoda reservada para los denunciantes, abrí mi bolso de lona y saqué 5 pequeños objetos de plástico blanco. Los coloqué en fila sobre su escritorio de madera oscura, perfectamente alineados, como 5 soldaditos listos para la batalla, 5 pruebas de embarazo, 5 resultados positivos, con las 2 líneas de color rosa brillando bajo la luz amarillenta de la lámpara del techo. El comandante Castillo, un hombre corpulento con un bigote que parecía tener vida propia, parpadeó. 1 vez, 2 veces, miró las pruebas, luego mi rostro arrugado, mi cabello blanco recogido en un moño apretado, y de vuelta a las pruebas. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Fue en ese silencio que encontré mi voz, una voz que yo misma apenas reconocía, firme y sin una pizca del temblor que me había acompañado durante décadas. «Tengo 68 años, comandante», dije, con la calma de quien anuncia el tiempo, «y estoy embarazada, de quíntuples». El bigote del comandante tembló. Finalmente logró hablar, su voz un susurro ronco. «Doña Esperanza, ¿Esto es alguna broma?» «La única broma aquí, comandante», continué, inclinándome ligeramente hacia adelante. «Es la vida que estos hombres pensaron que podían hacer de la mía». Saqué otro papel de mi bolso, un informe de laboratorio, doblado y arrugado. Y la parte más interesante, la parte que creo que usted querrá escuchar, es que los primeros análisis indican que cada uno de ellos, cada uno de mis 5 bebés, tiene un padre diferente. Me miró como si acabara de anunciar que el sol iba a salir por el oeste. Su cerebro de policía, entrenado para buscar lógica y pruebas, parecía haber entrado en cortocircuito. Y fue ahí, al ver la total y absoluta confusión en el rostro del hombre más poderoso de Izúcar de Matamoros, que una risa burbujeó dentro de mí, una risa que había estado atrapada en mi garganta durante 42 años de matrimonio y 2 de viudez, una risa de libertad. «Ahora», dije, mi sonrisa ensanchándose, «van a tener que respetarme». Antes de contarle los nombres que estaban ligados a cada una de esas pruebas, antes de desentrañar la madeja de mentiras, humillaciones y, finalmente, de una venganza tan intrincada que ni el diablo la habría imaginado, déjeme decirle una cosa. Si cree en historias que tardan una vida entera en contarse, historias de mujeres que parecían invisibles pero que, al final, se convirtieron en la propia tormenta, entonces quédese. Suscríbase a este canal, porque mi historia no es sobre un milagro médico, es sobre el milagro de encontrar la propia fuerza en el lugar más inesperado de todos, y le garantizo que valdrá la pena cada minuto. Ahora, déjeme volver al principio, no al principio de esta locura, sino al principio del silencio que la precedió. Mi nombre es Esperanza Guadalupe Morales, un nombre largo y lleno de promesas que la vida se encargó de acortar. Para todo el mundo en el camino de tierra que une Atlixco con Izúcar, soy solo Pera, la viuda de Rodrigo. Mi rancho no es gran cosa, un pedazo de tierra roja que se empeña en dar maíz, unas cuantas gallinas que picotean alrededor de una vieja higuera y una casa de adobe con paredes que guardan más recuerdos que calor. Lo heredé de mi madre, que lo heredó de mi abuela. Es un lugar de mujeres, aunque durante la mayor parte de mi vida ha sido gobernado por la sombra de un hombre. Después de la muerte de Rodrigo, hace 2 años, el silencio se instaló en la casa como un nuevo inquilino. Al principio, fue un alivio, un bálsamo, el fin de los pasos pesados en el pasillo a altas horas de la noche, del sonido de la televisión siempre demasiado alta, del ronquido que parecía sacudir los cimientos de la casa, el fin de las palabras ásperas, o peor, del silencio cortante que seguía a una pregunta mía. Por primera vez en 42 años, la casa era mía, el aire era mío, el tiempo era mío. Pasé los primeros meses redescubriendo los sonidos del rancho, el canto madrugador del gallo, no como una alarma para empezar la faena para otro, sino como una canción de bienvenida a un día que era solo mío, el zumbido de las abejas en las flores de calabaza, el silbido del viento al pasar por las rendijas de la ventana de la cocina. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, hablaba con mis gallinas, contaba historias a las plantas de tomate y tarareaba viejas canciones mientras remendaba ropa. Físicamente, soy lo que se espera de una mujer de mi edad que ha trabajado la tierra toda la vida. Soy pequeña pero fuerte, con brazos delgados pero musculosos. Mis manos son un mapa de mi vida, con callos y venas salientes que cuentan historias de cosechas, de amasar masa y de contener lágrimas.
Mi rostro es una red de arrugas finas, especialmente alrededor de los ojos, que son de un marrón oscuro y que durante mucho tiempo perdieron el brillo. Mi cabello es casi todo blanco, pero todavía tengo una terquedad de mechones negros que se niegan a rendirse, tal como yo. La soledad, sin embargo, es un arma de doble filo. Lo que comienza como paz puede, lentamente, transformarse en aislamiento. Las visitas de mis hijos, que viven en la Ciudad de México y en Puebla, se hicieron más espaciadas. Sus vidas están ocupadas, llenas del ruido de la ciudad, y el silencio de mi rancho parecía incomodarlos. «Mamá, ¿no se siente sola aquí?», preguntaba mi hija, Sofía, mirando a su alrededor como si las paredes pudieran encogerse y aplastarla. Debería vender esto y venir a vivir con nosotros, pero yo no podía. Este suelo no era solo tierra, era mi identidad. Vender el rancho sería como arrancarme mi propia piel, así que me quedaba, y con el tiempo, mi soledad se hizo visible para los demás. Una mujer anciana, viuda, viviendo sola en un pedazo de tierra valioso. Para algunos hombres de la región, yo no era una persona. Me convertí en una oportunidad, una vulnerabilidad, un objetivo. No llegaron todos a la vez, vinieron poco a poco, como buitres sobrevolando en círculos, cada vez más bajo, esperando el momento adecuado para descender. Y yo, en mi silencio recién descubierto, los observaba, sintiendo un viejo y familiar escalofrío de miedo recorrer mi espina dorsal. El miedo de que la sombra de un hombre, que yo pensaba haber enterrado con Rodrigo, estuviera a punto de regresar para atormentar mi casa una vez más. Para entender por qué aquellos hombres pensaron que podían acercarse, es necesario entender a Rodrigo. Casarme con él a los 17 años no fue una elección, fue una inevitabilidad. Él era el hijo de un compadre de mi padre, un camionero alto y de hombros anchos, con una sonrisa que prometía el mundo, pero con ojos que nunca sonreían con la boca. En aquellos tiempos, en los años 60, una chica del campo no tenía muchas opciones. Casarse era la principal. Rodrigo no era un monstruo todos los días. Nadie lo es. Hubo momentos, especialmente al principio, de una cierta ternura áspera, un regalo inesperado de uno de sus viajes, una ayuda para arreglar la cerca. Pero su naturaleza era como el tiempo en el valle, impredecible y propenso a tormentas súbitas. Su mano nunca fue pesada, en el sentido de dejarme marcas visibles para los demás. Su crueldad era más sutil, más insidiosa. Era una violencia del alma. Su mano pesada era la forma en que arrojaba un plato al fregadero cuando la comida no era de su agrado, el sonido resonando en la cocina silenciosa como un disparo. Era el desprecio en su mirada cuando yo daba una opinión sobre algo que él consideraba asunto de hombres. Era la costumbre de llamarme tonta o inútil delante de sus amigos, disfrazado de broma, para que todos rieran mientras yo sentía mi rostro arder de vergüenza. Las traiciones eran un secreto a voces. A veces encontraba una nota en el bolsillo de una camisa, un olor a perfume barato que no era el mío, o escuchaba los susurros en el pueblo cuando iba al mercado. Cuando lo confronté por primera vez, se rió. «¿Estás imaginando cosas, mujer? Tienes demasiado tiempo libre». Después de eso, aprendí a tragarme mis sospechas. Me las tragué durante 42 años, y se convirtieron en una bola amarga y pesada en mi estómago. Controlaba el dinero con mano de hierro. Tenía que pedirle cada peso, justificar cada compra, desde un saco de harina hasta un par de zapatos para los niños. Me hacía sentir como una mendiga en mi propia casa. «¿Para qué necesitas un vestido nuevo?», preguntaba él. «No vas a ninguna parte». Y era verdad. No iba a ninguna parte. Mi mundo era el rancho, los niños, la cocina. Desalentó mis amistades, criticando a mis comadres hasta que dejaron de visitarme. Me aisló, no con muros de ladrillo, sino con muros de desaprobación y ridículo. Lentamente, sin que me diera cuenta, me convertí en una isla. Cuando nuestros hijos, Santiago y Sofía, crecieron y se fueron de casa, el silencio entre nosotros se convirtió en un abismo. Nos sentábamos a la mesa, el único sonido siendo el de los cubiertos tocando los platos. Él con sus pensamientos, yo con los míos. Soñaba con una vida diferente, una en la que mi voz importara, en la que mis opiniones fueran escuchadas, pero eran solo sueños. Su muerte fue tan súbita como sus tormentas de ira. Un ataque cardíaco fulminante en la cabina de su camión, a cientos de kilómetros de casa. No hubo despedida, no hubo últimas palabras, solo una llamada de un extraño, y días después, un ataúd cerrado. En el funeral, la gente me daba el pésame,
diciendo que había perdido mi pilar, mi protección. Yo asentía y agradecía, mientras por dentro, una parte de mí se sentía culpable por no sentir nada más que un vasto y hueco alivio. Enterré a Rodrigo, y con él, enterré a la mujer que había sido, la esposa silenciosa, la sombra obediente. Lo que no sabía era que, para el mundo exterior, especialmente para los hombres que observaban desde sus propias fortalezas, yo no era una mujer comenzando una nueva vida. Era solo la propiedad de Rodrigo que se había quedado sin dueño. El primer buitre en descender fue don Ramón Vargas. Dueño de la única fábrica de ladrillos de la región, Ramón era un hombre que se había hecho a sí mismo y se aseguraba de que todos lo supieran. Era bajo y fornido, con manos gruesas y manchadas de arcilla, que parecían permanentemente cerradas en puños. Tenía la barriga de un hombre que comía y bebía bien, y una mirada que evaluaba todo, tierras, cosechas, personas, en términos de su valor monetario. Apareció en mi portón, unos 6 meses después de la muerte de Rodrigo, en una tarde calurosa, en la que el aire temblaba sobre la tierra seca. Conducía su camioneta negra y brillante, que parecía obscenamente grande y nueva en mi modesta entrada de tierra. Se bajó del vehículo, ajustándose el cinturón de cuero sobre su barriga prominente. «Doña Pera», dijo, su voz un barítono aceitoso, «vine a darle mi pésame. Tardé, lo sé, pero los negocios no paran». Murmuré un agradecimiento, desconfiada. Ramón nunca había sido amigo de Rodrigo. Eran rivales silenciosos, 2 caciques, disputándose la influencia. Le ofrecí un vaso de agua fresca, por educación. Él aceptó y me siguió hasta el porche, sus ojos recorriendo mi rancho con una avidez mal disimulada. «Es una buena tierra esta», dijo, después de un largo trago. «Fuerte, da buen maíz». Rodrigo supo elegir. Era de mi madre. Lo corregí suavemente. Me ignoró. «Pero es mucho trabajo para una mujer sola». «Y con todo respeto, usted ya no es ninguna jovencita», sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos pequeños y calculadores. «He estado pensando, usted necesita ayuda, un hombre que se encargue de las cosas». Mi estómago se contrajo. Era la misma conversación, el mismo tono condescendiente que había oído durante toda mi vida. «Yo puedo encargarme de las cosas, don Ramón. Gracias por su preocupación». No, usted no entiende», insistió, inclinándose hacia adelante en su silla, su presencia llenando el pequeño espacio del porche. «El mundo se está volviendo peligroso. Necesita protección. Lo que propongo es una sociedad. Yo me encargo de la gestión del rancho. Invierto algo de dinero, mejoro el riego, y a cambio nos hacemos socios. 50 y 50 en la cosecha. 50 y 50. Quería la mitad de lo que era mío, de lo que era de mi madre y de mi abuela, a cambio de una protección que no había pedido ni quería. Veía mi viudez no como una pérdida, sino como una vacante de poder. «Agradezco la oferta, don Ramón, pero no estoy interesada», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Su expresión cambió. La sonrisa aceitosa desapareció, reemplazada por una máscara de irritación. «Piénselo bien, Pera. Una mujer sola. Cosas malas pueden pasar. Un incendio en la cosecha, el pozo secándose misteriosamente. Sería una lástima. No era una oferta. Era una amenaza, envuelta en falsas preocupaciones. El miedo, ese viejo compañero, llamó a mi puerta, pero esta vez algo más se mezcló con él, una brasa de ira. «Creo que ya hemos terminado nuestra conversación, don Ramón», dije, levantándome. Mi pequeña estatura parecía aún menor frente a su imponente figura, pero me mantuve firme. Se levantó también, su rostro rojo de furia contenida. «Se va a arrepentir de esto, vieja terca. Ya verá que me necesita». Se fue, dejando un rastro de polvo y una nube de amenaza flotando sobre mi rancho. Esa noche, por primera vez, cerré la puerta con llave no por costumbre, sino por miedo. Sabía que Ramón no se rendiría fácilmente. Era un hombre acostumbrado a tener lo que quería, y él quería mi tierra. Yo era solo un obstáculo a ser removido. Si el enfoque de Ramón fue una embestida directa, el de Miguel se presentó como un veneno lento y burocrático. Miguel era lo opuesto a Ramón en casi todo. Delgado, de hombros caídos, y con un rostro largo y pálido, parecía perpetuamente cansado del mundo. Vestía siempre camisas de tonos neutros, impecablemente planchadas, y hablaba en un tono bajo y monótono que podía llevar a cualquiera a la desesperación. Pero detrás de su apariencia insignificante se escondía una mente astuta y cruel. Miguel controlaba el arrendamiento de gran parte de las tierras de la región, incluyendo la gestión de los derechos de agua del canal
que pasaba cerca de mi propiedad. Era un hombre de papeleo, de reglamentos y de cláusulas escondidas en la letra pequeña. Su arma no era la intimidación física, sino el laberinto de la burocracia, que conocía como la palma de su mano y que usaba para acorralar a la gente. Me visitó unas semanas después de Ramón, en una mañana gris en la que nubes bajas prometían una lluvia que nunca llegaba. Traía una carpeta de cuero bajo el brazo y un aire de falsa solemnidad. «Doña Esperanza», comenzó, después de rechazar mi oferta de café. «Vengo a tratar un asunto un poco delicado». Abrió la carpeta sobre la mesa de mi cocina, revelando una serie de documentos con sellos y firmas. «He estado revisando los registros de su propiedad», dijo, señalando con un dedo huesudo una línea en uno de los papeles. «Y parece que hay una pequeña irregularidad en lo que respecta a sus derechos de agua». Sentí un frío recorrer mi cuerpo, a pesar del calor sofocante. El agua era la vida del rancho. Sin acceso garantizado al canal, mis cosechas morirían. ¿Irregularidad? Pero mi padre resolvió eso hace más de 50 años. Tenemos derecho a esta agua desde siempre. «Ah, pero las leyes cambian, doña Esperanza», dijo con un suspiro teatral. «Nuevos reglamentos, nuevas demarcaciones. Según este nuevo levantamiento, su cuota de agua podría ser significativamente reducida». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «A menos, claro, que la situación sea regularizada». «¿Y cómo se regulariza?», pregunté, ya sabiendo que la respuesta no sería simple ni barata. «Es un proceso complicado. Requiere solicitudes, licencias, inspecciones. Puede llevar meses, tal vez años. Y mientras tanto, el suministro de agua sería intermitente». Me miró por encima de sus gafas de montura fina. «Sin embargo, yo tengo algunos contactos, personas que pueden acelerar las cosas. Una pequeña tasa de consultoría para mí, y yo podría garantizar que su papeleo llegue a la cima de la pila. Y, por supuesto, que la decisión sea favorable». La tasa que mencionó era exorbitante, una cantidad que tardaría años en juntar. Él lo sabía. Su objetivo no era el dinero, su objetivo era el control. Quería que yo quedara en deuda con él, que dependiera de su favor para la supervivencia de mi rancho. Quería que le besara la mano cada vez que abriera la compuerta para dejar correr el agua hacia mis campos. «Está intentando extorsionarme, don Miguel», dije. Mi voz temblando ligeramente de ira, levantó las manos en un gesto de inocencia. «¿Extorsión? Qué palabra tan fea, doña Esperanza. Yo lo llamo facilitar, ayudar a una vecina necesitada. Rodrigo, que en paz descanse, lo entendería. Él era un hombre práctico, sabía cómo funciona el mundo». La mención del nombre de Rodrigo fue como un puñetazo en el estómago. Estaba usando el legado de mi marido, su pragmatismo a menudo cruel, en mi contra. Estaba insinuando que yo, como mujer, era ingenua e incapaz de comprender las reglas del juego. «Déjeme pensarlo», dije, mi mente dando vueltas. Necesitaba tiempo. «No lo piense demasiado», dijo, levantándose y cerrando su carpeta con un chasquido seco. «La estación seca está llegando. Sería una lástima ver estos campos tan bonitos convertirse en polvo». Cuando se fue, me quedé mirando mis campos, el maíz verde que comenzaba a brotar. No solo estaba amenazando mi cosecha, estaba amenazando mi herencia, el trabajo de mis antepasadas. Ramón quería mi tierra, Miguel quería mi agua. Ambos querían mi sumisión, y yo estaba atrapada entre la fuerza bruta de uno y la astucia venenosa del otro. El tercero era Toño, y él era quizás el más insultante de todos, porque su crueldad no venía de la codicia o de la sed de poder, sino del puro y simple aburrimiento. Antonio, conocido como Toño, era el hijo único de don Ricardo, uno de los hacendados más ricos del valle. Tenía 30 y tantos años, pero la madurez de un adolescente mimado. Pasaba los días conduciendo su camioneta importada por los caminos de tierra, bebiendo cerveza con sus amigos y viviendo a costa de la fortuna de su padre. Para Toño, yo no era una amenaza ni una oportunidad de negocio. Era una diversión, una broma. Su forma de acoso era pública y humillante. No quería mi tierra ni mi agua. Quería robarme mi dignidad. Todo comenzó en el mercado del sábado en Izúcar. Estaba eligiendo tomates en el puesto de doña Carmen cuando Toño y sus dos compinches se acercaron, caminando con la arrogancia de quien se siente dueño del lugar. «Vaya, vaya, si no es la viudita Pera», dijo Toño en voz alta, para que todos alrededor pudieran oír. «¿Haciendo las compras? Necesita un hombre fuerte para cargar todas esas bolsas». Sus amigos se rieron. Lo ignoré.
continuando con la elección de mis verduras, mi rostro sonrojado. «¿Qué pasa, Pera? ¿Te comió la lengua el gato?», insistió, acercándose más. «He oído que está teniendo problemas en el rancho. Tal vez necesita un capataz nuevo. Yo estoy disponible. Y no cobro mucho». Me guiñó un ojo, un gesto obsceno que me revolvió el estómago. Doña Carmen, la vendedora, lo miró con desaprobación. «Deja a la señora en paz, Toño. Ten más respeto por los mayores». Toño se rió. «Respeto. Estoy siendo amable, ofreciendo mis servicios». Continuó con sus bromas durante varios minutos, cada palabra una pequeña puñalada a mi compostura. La gente alrededor fingía no oír, mirando al suelo, a sus propios quehaceres. Nadie lo desafiaba. Era el hijo de don Ricardo. Tenía impunidad. Terminé mis compras lo más rápido que pude y me fui, sintiendo sus miradas y risas en mi espalda. Esto se convirtió en un patrón. Si me veía en el camino, ralentizaba su camioneta a mi lado, tocando la bocina y gritando comentarios groseros. Una vez, bloqueó deliberadamente la entrada de mi rancho con su vehículo durante casi una hora, forzándome a esperar en el camino polvoriento bajo el sol caliente, mientras él y sus amigos bebían cerveza y escuchaban música a todo volumen, riéndose de mi impotencia. Su arrogancia era un reflejo de la actitud de muchos. Me veía como una reliquia, una vieja que ya no tenía utilidad ni propósito. Mi existencia parecía ofenderle. Mi negativa a vender la tierra, a ceder, a desaparecer, era un desafío al orden natural de las cosas, donde los hombres como él mandaban y las mujeres como yo obedecían y desaparecían. Mientras Ramón y Miguel atacaban mi sustento, Toño atacaba mi espíritu. Quería quebrarme, hacerme sentir tan pequeña e insignificante que terminaría por rendirme. Quería que la vergüenza me consumiera. Una noche, sentada sola en mi cocina, miré mi reflejo en la ventana oscura. Vi el rostro de una mujer cansada, acorralada por 3 frentes diferentes: la fuerza bruta, la astucia legal y la humillación pública. Parecía una batalla imposible de ganar. Sentí que me hundía en un pozo de desesperación, el mismo pozo donde pasé gran parte de mi vida con Rodrigo. Y fue en ese momento de oscuridad que una pequeña luz apareció. No una luz de esperanza, todavía no, sino una luz de desafío. Habían despertado algo en mí, algo que Rodrigo había intentado aplastar, pero que solo se había dormido: la terquedad de mi madre, la resiliencia de mi abuela. El fuego que pensaba que se había extinguido hace mucho tiempo comenzó a humear de nuevo. En medio de este asedio, surgió una figura inesperada, no un salvador, sino una bocanada de aire fresco en un ambiente sofocante. El doctor Mateo Hernández era el nuevo médico del centro de salud del pueblo. Joven, quizás de la edad de Toño, pero con un universo de diferencia en su postura y en su mirada. Había venido de la capital para cumplir su servicio social, y su presencia era una anomalía en nuestra comunidad cerrada. Fui al centro de salud por un dolor persistente en la espalda, algo que normalmente trataría con tés y ungüentos caseros, pero el dolor era terco, y la verdad es que necesitaba salir del rancho, ver un rostro que no me estuviera mirando con codicia o desprecio. El consultorio era pequeño y limpio, con olor a alcohol y a esperanza. El doctor Mateo me recibió con una sonrisa genuina. Era alto y delgado, con gafas de montura negra que le daban un aire serio, pero sus ojos eran amables y curiosos. «Doña Esperanza Morales, ¿cierto?», dijo, leyendo mi ficha. «Siéntese, por favor. Cuénteme qué la trae por aquí». Su manera de hablar era diferente. No me llamó Pera o viudita. Usó mi nombre completo, con un respeto que no había oído en años. Y lo más importante, escuchó. Mientras describía mi dolor, no me interrumpió. Solo asentía, tomando notas, su mirada centrada en mí. Después de examinarme, se sentó en su escritorio. «Es probable que sea una contractura muscular debido al esfuerzo, doña Esperanza. El trabajo en el rancho no es fácil. Le voy a recetar un antiinflamatorio, pero también quiero que intente descansar un poco más». «Descansar es un lujo, doctor», respondí con una media sonrisa. «Lo sé», dijo, y por primera vez vi un atisbo de tristeza en sus ojos. «Lo veo en muchas de mis pacientes aquí. Las mujeres de esta tierra cargan el mundo sobre sus hombros». Esa simple frase me golpeó de lleno. Él veía. No veía solo a una vieja con dolores de espalda. Veía el peso que yo cargaba, el peso que todas las mujeres a mi alrededor cargaban. Mientras escribía la receta, me arriesgué a preguntar: «Doctor, ¿le gusta estar aquí? Es muy diferente a la ciudad». Suspiró, dejando el bolígrafo. «Es un desafío. La gente es desconfiada.
apegada a sus tradiciones, pero también veo mucha fuerza, mucha resiliencia. Me gusta eso. Me miró directamente. Se necesita mucho coraje para vivir aquí. Salí del consultorio sintiéndome más ligera, y no era por la promesa del analgésico. Era porque alguien, un extraño, me había visto como una persona completa. Alguien había reconocido mi fuerza, en lugar de verla como terquedad. La visita al doctor. Mateo no resolvió mis problemas con Ramón, Miguel o Toño, pero me dio algo igualmente importante, una sensación de validación. Me recordó que mi perspectiva no estaba equivocada, que mi lucha era real. Plantó una pequeña semilla de confianza en un suelo que había sido resecado por la duda y el miedo durante demasiado tiempo. No lo sabía en ese momento, pero esa primera consulta, ese encuentro con un joven médico que sabía escuchar, sería una pieza crucial en el rompecabezas que estaba a punto de armar. Se convirtió, sin saberlo, en mi primera y única ancla de cordura en un mar de locura que se avecinaba, y su presencia me dio el coraje para lo que vendría a continuación, el punto de inflexión. El momento en que el humo de mi ira se convirtió en fuego ocurrió durante la cosecha comunal anual. Era una tradición en nuestra comunidad. Las familias se juntaban para ayudarse unas a otras a recoger el maíz, pasando de rancho en rancho. Se suponía que era un tiempo de solidaridad, de trabajo compartido y de celebración, pero para mí, ese año, se convirtió en un escenario para mi humillación final. Cuando llegó el turno de mi rancho, dudé en pedir ayuda. Mi orgullo me decía que lo hiciera todo sola, pero sabía que era imposible. La cosecha era demasiado grande para un solo par de manos. Así que me tragué mi orgullo y anuncié en la misa del domingo que la cosecha en mi rancho sería el sábado siguiente. Muchos de los vecinos mayores y las mujeres vinieron, como siempre, pero, para mi horror, Ramón, Miguel y Toño también aparecieron, juntos. No vinieron a ayudar, vinieron a presenciar el espectáculo. Mientras los demás trabajaban, sudando bajo el sol, los tres se quedaron apoyados en la camioneta de Toño, bebiendo cerveza y haciendo comentarios en voz alta. «Miren esto», dijo Ramón, su voz resonando por el campo. «Tanto esfuerzo para nada. Si tuviera un hombre que se encargara de esto, ya tendría máquinas, todo cosechado en la mitad del tiempo». Miguel añadió, en su tono sibilante, «Las máquinas necesitan mantenimiento, Ramón, y agua, mucha agua. ¿Y si el agua se acaba de repente?» Toño, como siempre, fue el más directo. «Le gusta hacerse la pobrecita. Mírenla, la vieja pera intentando ser agricultora. Mejor que se vaya a la cocina a hacer tortillas, que es su lugar». La gente que me estaba ayudando ralentizó el ritmo, incómoda. Nadie dijo nada, pero el veneno de sus palabras se esparció por el aire, agriando la camaradería. Yo seguí trabajando, mi rostro impenetrable, pero cada palabra era como un latigazo en mi espalda. El peor momento llegó a la hora del almuerzo. Había pasado la noche anterior preparando comida para todos: arroz, frijoles, mole poblano y montones de tortillas frescas. Cuando llamé a todos para comer, los tres hombres se acercaron a la mesa que había montado a la sombra de la higuera. Ramón tomó un plato, miró la comida e hizo una mueca. ¿Solo esto? Rodrigo siempre nos daba carne asada. Lo ignoré, sirviendo a los demás. Fue entonces cuando Toño tomó una tortilla, la olió y la tiró al suelo. «Sabe raro», dijo en voz alta. «Sabe a desesperación». El silencio que siguió fue total. Todos dejaron de comer. Todos los ojos estaban en mí. Vi lástima en el rostro de algunas mujeres, incomodidad en el de los hombres, pero nadie, ni una sola persona, se levantó para defenderme. Estaban todos demasiado intimidados por el poder de esos tres. En ese momento, de pie frente a mi comida rechazada, con el sol golpeándome en la cabeza, algo dentro de mí se rompió. No fue un colapso ruidoso, sino un chasquido silencioso y profundo. La humillación era tan intensa que trascendía la vergüenza. Se transformó en algo frío, duro y afilado. Miré a los tres. A Ramón, con su arrogancia codiciosa. A Miguel, con su sonrisa falsa y venenosa. A Toño, con su desprecio juvenil. Y los vi no como hombres poderosos, sino como tres matones, tres parásitos que se alimentaban del miedo de los demás. No dije una palabra, simplemente me di la vuelta. Entré en casa y cerré la puerta. Me quedé en la cocina oscura, escuchando las voces avergonzadas afuera, la gente yéndose poco a poco. Me quedé allí, inmóvil, durante mucho tiempo. La desesperación que Toño había mencionado estaba allí. Era verdad.
pero debajo de ella, una nueva emoción estaba naciendo, burbujeando como lava, una furia tan pura y tan clara que me asustó. Ya no se trataba de sobrevivir, de aguantar, se trataba de luchar. Me habían acorralado, humillado públicamente y demostrado que nadie me ayudaría. Me habían dejado completamente sola, y al hacerlo, cometieron su mayor error. Me dieron lo único que podía salvarme, la certeza de que no tenía absolutamente nada que perder. Esa noche, el sueño no vino. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un huracán. Las imágenes del día se repetían incesantemente, la tortilla en el suelo, las risas, las miradas de lástima. La humillación me ardía en la piel, pero, bajo el dolor, la furia que había nacido en la cocina comenzaba a tomar forma, a transformarse de una emoción ciega en un pensamiento lúcido. Me levanté y fui al viejo arcón de madera que había pertenecido a mi madre. Adentro, guardaba las pocas cosas de valor que tenía, mi certificado de matrimonio, las primeras fotografías de mis hijos, algunas joyas de familia, y en un rincón, un pequeño objeto que mi nieto mayor, Mateo, tocayo del doctor, me había regalado la última Navidad. «Es una grabadora de voz, abuela», había dicho, mostrándome el pequeño botón rojo. «Puede grabar sus recetas, para que no se le olviden, o sus historias». En ese momento, sonreí y agradecí, pensando que nunca usaría ese pequeño artilugio de la ciudad. Pero ahora, en la oscuridad de mi habitación, el pequeño aparato de plástico parecía el arma más poderosa del mundo. Sus palabras, las amenazas de Ramón, las insinuaciones de Miguel, los insultos de Toño, siempre eran dichas de una manera que les permitía negar. La amenaza de Ramón sobre el incendio en la cosecha fue dicha como una preocupación. La extorsión de Miguel estaba disfrazada de ayuda burocrática. Los insultos de Toño eran siempre solo una broma. Su fuerza residía en la ambigüedad. Sabían que la palabra de una viuda anciana no valía nada contra la de ellos. Pero, ¿y si tuviera sus palabras? Exactas, irrefutables, grabadas. Un plan comenzó a formarse en mi mente. Un plan peligroso, arriesgado, que me aterrorizaba. Pero el miedo a actuar era, por primera vez, menor que el miedo a no hacer nada. ¿Qué más podían quitarme? Mi dignidad ya estaba hecha jirones. Mi sustento estaba bajo amenaza constante. Pasé el resto de la noche practicando. Encendí y apagué la pequeña grabadora decenas de veces, hasta que el movimiento se volvió natural. Probé su sensibilidad, escondiéndola en el bolsillo de mi delantal y hablando en voz baja para ver si captaba el sonido. Funcionaba perfectamente. El plan era simple en su concepción, pero terriblemente complejo en su ejecución. Tendría que abordarlos uno por uno. Tendría que provocarlos. Llevarlos a repetir sus amenazas y sus propuestas. Tendría que fingir debilidad, parecer que estaba cediendo, para bajar sus defensas. Tendría que convertirme en una actriz. Me miré en el espejo del baño. El rostro que me devolvió la mirada era el de una mujer de 68 años, marcada por el tiempo y el sufrimiento. Pero, por primera vez en mucho tiempo, mis ojos tenían un brillo diferente. No era felicidad, ni esperanza. Era determinación. Una determinación fría y afilada como un trozo de vidrio. Sabía que estaba entrando en un territorio peligroso. Estos hombres no eran de bromas. Si descubrían lo que estaba haciendo, sus amenazas veladas podrían volverse muy reales. Pero la imagen de esa tortilla en el polvo, símbolo de todo lo que me habían quitado, me daba fuerza. Ellos querían que yo desapareciera, que me volviera invisible. En lugar de eso, iba a convertirme en su sombra, en su conciencia. Iba a escuchar sus secretos más oscuros y guardarlos en el corazón de una pequeña máquina. Pensaban que estaban tratando con una vieja débil e indefensa. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. La caza había comenzado, y esta vez, la presa era yo. Decidí empezar por Ramón. Era el más directo, el más predecible en su codicia. Su arrogancia sería su punto débil. Esperé una semana, dejando que el polvo de la cosecha se asentara. Luego, al final de la tarde, caminé hasta su fábrica de ladrillos, en las afueras del pueblo. El lugar era un infierno en la tierra. El calor de los hornos era sofocante, el aire espeso con polvo de arcilla roja. Hombres cubiertos de sudor y polvo trabajaban en silencio, sus rostros exhaustos. Ramón estaba en su oficina, una pequeña estructura de hormigón con vistas a la producción, como un rey observando su reino de barro. Llamé a la puerta. Pareció sorprendido al verme. Una sonrisa lenta y presuntuosa se extendió por su rostro. «Doña Pera, qué sorpresa tan agradable.
Vino finalmente a aceptar mi propuesta. Bajé la cabeza, fingiendo humildad y derrota. He estado pensando en lo que dijo don Ramón. «Ah», exclamó, gesticulando para que entrara y me sentara. Sabía que vería la luz. Una mujer inteligente. En el fondo, mi dedo, dentro del bolsillo del delantal, presionó el pequeño botón rojo de la grabadora. Un clic casi inaudible. Mi corazón latía desbocado en mi pecho. «La verdad es que usted tiene razón», dije, mi voz un susurro ensayado. «El trabajo es demasiado para mí, y después de lo que pasó en la cosecha, me sentí tan sola». Su expresión era de puro triunfo. Me había quebrado, pensaba él. Claro que se sintió sola, es lo que he estado diciendo. Pero no se preocupe, Pera, yo me encargaré de todo. Yo solo tengo algunas dudas sobre el acuerdo, continué, mirando mis manos. 50 y 50 parece mucho. La tierra es mía después de todo. Se rió, un sonido gutural y desagradable. Pera, 50% de algo es mucho mejor que 100% de nada. Y eso es lo que tendrá si sigue sola. Ya se lo dije, cosas malas pasan. ¿Cosas malas?, pregunté, levantando los ojos para encontrar los suyos. ¿Qué tipo de cosas? Se inclinó sobre el escritorio, su tono bajando a uno conspirador. Escuche, usted me cae bien, por eso voy a ser honesto. Esta zona es dura. Hay gente que le prendería fuego a un campo de maíz por mucho menos, o que desviaría el agua del canal durante la noche. Yo conozco a esa gente. Yo puedo hablar con ellos. Puedo garantizar que su rancho quede protegido. Pero la protección tiene un precio. Mi sociedad es ese precio. Era exactamente lo que necesitaba. Una confesión clara, una amenaza explícita disfrazada de ayuda. Estaba admitiendo que controlaba los elementos criminales de la zona, o que, al menos, los usaría para intimidarme. ¿Y si no acepto? Insistí, llevando mi suerte al límite. Su sonrisa desapareció. Entonces, buena suerte, Pera. La va a necesitar. Rece para que sus cerillas estén bien guardadas y que llueva mucho este verano, porque si depende de sus vecinos para que la ayuden... Dejó la frase en suspenso, pero la implicación era clara como el agua. Necesito tiempo para pensar, dije, levantándome. Piense rápido, dijo, ya descartándome con un gesto de la mano, volviendo su atención a unos papeles en su escritorio. Para él, el trato estaba cerrado. Salí de su oficina, el corazón martilleando contra mis costillas. Caminé lejos de la fábrica, el sonido de las máquinas desvaneciéndose detrás de mí. Solo cuando llegué a un lugar aislado en el camino, me atreví a sacar la grabadora del bolsillo. Mi dedo tembló al presionar el botón para detener la grabación. Volví a casa, cerré la puerta con llave y me senté a la mesa de la cocina. Coloqué el pequeño aparato sobre la mesa. La primera pieza de mi rompecabezas estaba allí, guardada en esa caja de plástico. La voz arrogante de Ramón, su amenaza clara. Sentí una oleada de náusea y de triunfo al mismo tiempo. Era un juego peligroso, pero acababa de ganar la primera ronda. El siguiente objetivo era Miguel. Su red era más sutil, tejida con leyes y reglamentos. Atraparlo requeriría un enfoque diferente. No podía simplemente confrontarlo. Tenía que dejarme enredar en su burocracia para hacerlo revelar sus verdaderas intenciones. Pasé los días siguientes estudiando los viejos documentos de la propiedad que mi padre guardaba en una caja de metal. Encontré los papeles originales relativos a los derechos de agua, con sellos y timbres de hace más de 50 años. Eran mi única defensa. Con los papeles en mi bolso y la grabadora en mi delantal, fui a la pequeña oficina de Miguel, que quedaba en la trastienda de una tienda de artículos agrícolas. El lugar olía a fertilizante y a papel húmedo. Miguel estaba sentado detrás de un escritorio atiborrado de pilas de documentos, la luz de una lámpara iluminando su rostro pálido. «Doña Esperanza», dijo, sin levantar los ojos de los papeles. «¿Decidió ser razonable? Vine a mostrarle esto», dije, colocando los viejos documentos en su escritorio. «Los papeles originales prueban mi derecho al agua». Tomó los documentos con aire de fastidio, los examinó por un momento y luego soltó una pequeña risa seca. «Estos papeles son antigüedades, doña Esperanza. No valen nada. Las leyes han cambiado. Ya se lo dije». Encendí la grabadora. El clic fue ahogado por el sonido de una mosca zumbando cerca de la ventana. «Pero la ley no puede quitarme algo que mi familia ha tenido por generaciones», argumenté, mi voz llena de una frustración que no era del todo fingida. «La ley puede hacer lo que quiera», dijo, en su tono monótono y profesoral, especialmente cuando no se tiene a nadie que le aconseje sobre cómo navegarla. «Vea,
El sistema fue hecho para ser confuso. Así es como la gente como yo se gana la vida. Entendemos la confusión y podemos hacerla funcionar a nuestro favor, o a su favor, si coopera. Lo que usted llama cooperar, yo lo llamo soborno, dije, mi voz subiendo un poco. Suspiró, como si estuviera tratando con una niña terca. Llámelo como quiera. La realidad es esta. Yo tengo el poder de archivar su caso en el fondo de un cajón durante años. Años, doña Esperanza. Y durante esos años, su cuota de agua será la mínima legal. Su maíz morirá. Su rancho se secará. O puede pagar mi tasa de consultoría. Yo preparo unos nuevos documentos. Encuentro una laguna en la nueva ley. Siempre hay lagunas. Y en 2 semanas, su agua está más segura que nunca. Nadie lo sabrá. Será nuestro pequeño secreto. Estaba confesando abiertamente su corrupción, su capacidad de manipular el sistema para su propio beneficio. Estaba tan seguro de su poder, de mi impotencia, que ni siquiera se molestaba en disimular. ¿Y si voy a las autoridades? Si les muestro estos papeles y les cuento lo que está intentando hacer? Se rió otra vez, un sonido sin alegría. ¿Las autoridades? ¿Quién cree que procesa su papeleo? ¿A quién cree que llaman cuando tienen una duda sobre las leyes del agua? Escucharán su historia de una anciana confundida, y luego me llamarán para preguntar qué pasa, y yo les explicaré la desafortunada irregularidad en sus papeles. ¿A quién cree que le van a creer? Su cinismo era absoluto. Había construido una fortaleza de papel a su alrededor, y creía que era impenetrable. Entonces no tengo elección, dije, bajando la cabeza en señal de derrota. Finalmente entiende, dijo satisfecho. Tráigame la mitad de la tasa la próxima semana, y comenzaremos el proceso. No se preocupe, es una buena inversión en su futuro. Salí de su oficina sintiéndome sucia. Su corrupción era pegajosa, como una telaraña, pero, en mi bolsillo, tenía su voz, su confesión. Tenía el hilo que podía deshacer toda su red. 2 grabaciones, 2 hombres poderosos, cada uno atrapado en sus propias palabras. Faltaba solo uno, el más impredecible, y quizás el más peligroso de todos, Toño. Atrapar a Toño sería diferente. Él no tenía propuestas de negocio ni esquemas burocráticos. Su arma era la humillación pública. Para atraparlo, tendría que confrontarlo en su propio terreno, a la vista de todos. Era el mayor riesgo, pero también la única manera de capturar su verdadera naturaleza. Elegí mi momento con cuidado. Sábado, día de mercado, su escenario preferido. Me puse mi mejor rebozo, uno que mi madre me había dado, como si fuera una armadura, y esperé. No tardó mucho. Lo vi cerca de la plaza principal, apoyado en su camioneta con sus habituales seguidores. Me vio acercarme y una sonrisa de burla iluminó su rostro. Era la hora. Respiré hondo, activé la grabadora en mi bolsillo y caminé en su dirección. Mi acercamiento lo sorprendió. Normalmente lo evitaba. Cruzaba la calle para no pasar por su lado. Esta vez fui directa hacia él. Toño, dije, mi voz clara y firme, atrayendo la atención de la gente que pasaba. Necesito hablar contigo. Pareció genuinamente sorprendido por un momento. Luego recuperó su arrogancia. Vaya, vaya. ¿La reina del maíz viene a rendir pleitesía a su rey? ¿Qué quiere, espera? ¿Viniste finalmente a ofrecerme el puesto de capataz? Sus amigos se rieron. No, dije, manteniendo el contacto visual. Vine a pedirte que me dejes en paz. Mi franqueza lo tomó por sorpresa. La multitud a nuestro alrededor comenzó a crecer, curiosa. ¿Que te deje en paz?, repitió, su voz subiendo de tono, disfrutando de la atención. Pero si estoy siendo amable, estoy dándole un poco de emoción a tu vida aburrida. Deberías agradecérmelo. Sin mí, ¿qué harías? ¿Quedarte hablando con las gallinas todo el día? Quiero que dejes de insultarme. Quiero que dejes de acosarme. Quiero que me trates con el respeto que una persona de mi edad merece, dije, cada palabra deliberada. Dio un paso hacia mí. Su rostro ahora una máscara de furia. Su imagen de chico divertido estaba siendo desafiada en público, y no le gustó. ¿Respeto? Tienes que ganártelo. ¿Y qué has hecho tú para merecer algo? Eres una vieja terca ocupando una tierra que podría ser mucho más productiva en manos de alguien que sabe lo que hace. Alguien como yo. Eres una reliquia, pera. Un estorbo. Tu tiempo ya pasó. ¿Por qué no vendes esa posilga y te vas a un asilo, que es donde perteneces? Sus palabras eran crueles, vomitadas con un veneno que sorprendió incluso a algunos de sus amigos. El murmullo de la multitud aumentó. Podía sentir sus miradas, su lástima, su desaprobación hacia él, pero nadie intervino. Así que eso es lo que piensas de mí, dije.
mi voz ahora un susurro triste, pero mi corazón cantando victoria. Había caído en la trampa, había revelado su crueldad, su desprecio, frente a docenas de testigos y, lo más importante, para mi pequeña y fiel grabadora. Es exactamente lo que pienso, escupió. Ahora quítate de mi vista, me estás arruinando el día. No dije nada más. Simplemente me di la vuelta y me alejé, caminando a través de la multitud que se abrió para dejarme pasar. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. Tenía todo lo que necesitaba. Esa tarde, en casa, escuché las 3 grabaciones, una tras otra. La voz codiciosa de Ramón, la voz corrupta de Miguel, la voz cruel de Toño. Juntas, pintaban un retrato feo e innegable del abuso de poder que dominaba nuestra comunidad. Tenía las pruebas, tenía las armas. Ahora, necesitaba un plan de batalla. Mi primera idea fue llevar las grabaciones directamente al comandante Castillo, pero luego dudé. Miguel tenía razón. ¿A quién le creerían? Podían decir que las grabaciones fueron manipuladas, que yo los provoqué. Podían voltear la historia en mi contra. Necesitaba algo más, algo innegable, algo tan impactante, tan fuera de lo común, que los obligara a escuchar. Necesitaba un arma que no pudieran desacreditar. Y, mientras miraba por la ventana hacia mis campos de maíz, sintiendo un cansancio profundo instalarse en mis huesos, el destino, en su forma más extraña e inesperada, estaba a punto de entregarme esa arma en las manos. En las semanas que siguieron a la recolección de las grabaciones, una extraña letargia se apoderó de mí. La adrenalina de mi misión secreta dio paso a un cansancio abrumador. Lo atribuí a la tensión, a las noches mal dormidas, al esfuerzo de mantener una fachada de normalidad. Pero era más que eso. Comencé a sentirme diferente. Las mañanas eran las peores. Una sensación de náusea que me revolvía el estómago. Ciertos olores, como el del café colándose, que siempre había amado, se volvieron insoportables. Mi espalda, que ya me molestaba, me dolía constantemente, y sentía un hambre extraña, un antojo por cosas que no comía desde hacía años, como mangos verdes con sal y chile. Al principio, lo ignoré. Son los nervios, me decía a mí misma. Es la edad. A los 68 años, el cuerpo nos juega malas pasadas. Cada dolor, cada malestar es un recordatorio de nuestra fragilidad, pero los síntomas persistían y se volvían más extraños. Mi pecho estaba sensible, y parecía que mi vientre, a pesar de que no estaba ganando peso, estaba ligeramente más hinchado, más firme. Una tarde, mientras alimentaba a las gallinas, sentí un mareo súbito, y tuve que sentarme en el suelo para no caer. El mundo giró a mi alrededor por un momento. Cuando el mareo pasó, me quedé allí sentada en la tierra caliente, el corazón latiendo descontroladamente. Esto no era normal, ni siquiera para mi edad. El miedo comenzó a insinuarse. ¿Tendría alguna enfermedad grave? ¿Un tumor? Tal vez. La idea me aterrorizó. Había luchado tanto para reconquistar mi vida, y ahora mi propio cuerpo parecía estar traicionándome. Mi hija, Sofía, me llamó ese fin de semana. «Mamá, su voz está rara. ¿Está todo bien?» «Solo estoy un poco cansada, mi hija». Mentí. No quería preocuparla. ¿Se ha estado alimentando bien? ¿De verdad no quiere venir a pasar unas semanas con nosotros en la ciudad? Podemos ir a un buen médico, hacerle unos exámenes completos. Su preocupación era genuina, pero la idea de ir a la ciudad, de dejar mi rancho en medio de mi batalla silenciosa, era impensable. Le prometí que me cuidaría y que, si no mejoraba, iría al doctor Mateo. Los días pasaron, y los síntomas no desaparecieron. Al contrario, la náusea matutina se convirtió en un ritual diario. Y luego, algo sucedió que me hizo darme cuenta de que no podía seguir ignorándolo. Una noche, acostada en la cama, sentí un ligero temblor en la parte inferior de mi abdomen, un movimiento sutil, como el aleteo de una mariposa. Al principio, pensé que eran gases, pero luego lo sentí de nuevo. Y de nuevo, un pensamiento absurdo, imposible, loco, cruzó mi mente. Un pensamiento tan ridículo que lo descarté de inmediato. Era imposible. Científicamente imposible. Pero, una vez plantada, la semilla de esa idea imposible comenzó a germinar en el terreno fértil de mi desesperación y confusión. Al día siguiente, cuando fui al pueblo a comprar víveres, pasé por la farmacia. Me quedé mirando el escaparate, las cajas de vitaminas y de jarabes para la tos, y, en un instante, las vi, las pruebas de embarazo. Con el corazón martilleando, entré. La joven farmacéutica me miró con curiosidad cuando le pedí una.
Probablemente pensó que era para una nieta. Volví a casa con la pequeña caja escondida en el fondo de mi bolsa de compras, sintiéndome como una criminal. La idea era ridícula. Estaba siendo tonta, pero tenía que saber. Tenía que excluir la más imposible de las posibilidades, para poder entonces concentrarme en lo que realmente me pasaba. En la soledad de mi baño, con las manos temblando, seguí las instrucciones. Esperé los 3 minutos más largos de mi vida, mi mirada fija en la pequeña pantalla de plástico, y entonces aparecieron 2 líneas de color rosa, claras, inequívocas, positivo. El mundo pareció detenerse. Mi reflejo en el espejo era el de una extraña, una mujer de cabello blanco, el rostro surcado de arrugas, y en sus ojos una mezcla de terror y de asombro. Embarazada, a los 68 años, era un milagro, o una maldición. En ese momento, no sabía distinguirlo. Durante 2 días, no le conté a nadie. Guardé el secreto como una brasa ardiendo en mi pecho. La prueba positiva yacía escondida en el fondo de mi cajón de ropa, un objeto de otro mundo. La miraba de vez en cuando, para asegurarme de que era real. Mi mente era un caos. ¿Cómo era esto posible? Era viuda desde hacía 2 años. No había estado con ningún hombre. La lógica y la biología gritaban que era un error. Tal vez la prueba estaba defectuosa. Tal vez mi edad, mis cambios hormonales, habían causado un falso positivo. Tenía que ser eso. Pero los síntomas persistían. La náusea, el cansancio, los extraños temblores en mi vientre. Necesitaba una respuesta. Necesitaba un médico. Y solo había uno en quien confiaba. Con el corazón en la boca, pedí una cita con el doctor Mateo. Cuando entré en su consultorio, me sonrió de su manera habitual. «Doña Esperanza, ¿le ha vuelto el dolor de espalda?» No pude decir una palabra. Simplemente abrí mi bolso. Saqué la prueba de embarazo y la coloqué en su escritorio. Miró la prueba, luego a mí, su expresión cambiando de simpatía profesional a pura confusión. «¿Esto es suyo?», preguntó, su voz vacilante. Solo asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Tomó la prueba, la examinó como si fuera un artefacto alienígena. «Doña Esperanza, espera, esto es altamente improbable, casi imposible. Pruebas como estas pueden dar falsos positivos, especialmente con ciertas condiciones médicas o desequilibrios hormonales en mujeres de su edad. ¿Y las náuseas?», pregunté, mi voz finalmente saliendo, débil. «¿Y el cansancio? ¿Y los movimientos que siento?». Dejó la prueba y me miró, sus ojos amables ahora llenos de una preocupación seria. «Necesitamos hacer exámenes, un análisis de sangre para confirmar los niveles hormonales y una ecografía. Es la única manera de saber qué está pasando realmente». Intentaba ser clínico, profesional, pero veía su incredulidad. Probablemente pensaba lo mismo que yo, que estaba enferma, que un tumor estaba causando estragos en mi cuerpo, imitando los síntomas de un embarazo. La palabra ecografía me asustó. Ver una pantalla que podía confirmar mis peores miedos, pero necesitaba saber la verdad, por más terrible que fuera. «¿Cuándo podemos hacerla?», pregunté. «Ahora mismo», dijo. El centro de salud recibió un aparato de ecografía nuevo el mes pasado. «La técnica, Elena, está aquí hoy. Espere un momento». Salió de la habitación, dejándome sola con mis pensamientos turbulentos. En pocos minutos, la verdad sería revelada. Sentí un miedo helado apoderarse de mí. ¿Y si no era un error? ¿Y si, contra todas las leyes de la naturaleza, era verdad? ¿Qué significaría eso? ¿Cómo podría yo, una mujer de 68 años, sola, criar a un hijo? El doctor, Mateo, volvió con una joven de bata blanca. «Esta es Elena, doña Esperanza. Si quiere venir conmigo». Los seguí como un autómata hasta una pequeña habitación oscura. Me acosté en la camilla, el papel arrugándose debajo de mí. Elena aplicó el gel frío en mi vientre, lo que me hizo estremecer. «Esto no va a doler nada», dijo, con una voz suave. El doctor Mateo se quedó a mi lado, su expresión seria y concentrada. Elena comenzó a mover la sonda sobre mi piel. En la pantalla de al lado, imágenes en blanco y negro, parpadeantes e indistintas, aparecieron. «Su útero está agrandado», murmuró Elena, más para el doctor Mateo que para mí, lo cual es extraño. Y entonces se detuvo. La sonda quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron como platos. «Doctor», susurró, «venga a ver esto». El doctor Mateo se inclinó hacia la pantalla. Su mandíbula cayó. Se quedó en silencio por un largo momento. Su rostro una mezcla de incredulidad y asombro. «¿Qué es?», pregunté.
mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que se iba a salir del pecho. ¿Es un tumor? ¿Es grave? El doctor Mateo se volvió hacia mí. Sus ojos encontraron los míos. Había algo en ellos que nunca había visto antes, una especie de reverencia. «Doña Esperanza», dijo, su voz apenas audible. «No es un tumor». Hizo una pausa, como si estuviera tratando de encontrar las palabras correctas. «Es un bebé. Hay un latido. Un bebé». La palabra resonó en la habitación silenciosa. Un alivio inmenso me inundó, alejando el miedo a la enfermedad, pero fue inmediatamente seguido por una ola de shock. Elena continuó moviendo la sonda. «Espere», dijo de repente. Hay otro». Y luego, su voz subió una octava. «Y otro. Doctor, yo no me creo lo que estoy viendo». «Continúe», dijo el doctor Mateo, su voz tensa. Elena movió la sonda lentamente. El silencio en la habitación era total, roto solo por sus murmullos de asombro. 3, 4, oh Dios mío, 5. ¿5 qué?, pregunté, mi voz un hilo. El doctor Mateo se volvió completamente hacia mí. Su rostro estaba pálido. «Doña Esperanza», dijo, su voz temblando ligeramente, «usted no está embarazada de un bebé». Respiró hondo. «Usted está embarazada de 5. Son quíntuples». La palabra quíntuples flotó en el aire de la pequeña habitación oscura, un sonido tan extraño, tan monumental, que mi mente se negó a procesarlo. 5. No un milagro inexplicable, sino 5. Era como si el universo hubiera decidido no solo romper las reglas, sino hacerlas añicos. Miré la pantalla, las manchas parpadeantes en blanco y negro que para mí no tenían sentido, pero veía los rostros del doctor Mateo y de Elena. Su shock profesional había dado paso a un asombro casi religioso. Estaban presenciando lo imposible. Salí del centro de salud en un estado de trance. El doctor Mateo intentó hablar conmigo, explicar los riesgos, la necesidad de cuidados especializados, la naturaleza de alto riesgo de mi situación. Escuchaba sus palabras, pero parecían venir de muy lejos. En lo único que podía pensar era 5. Caminé a casa, el sol de la tarde pareciendo demasiado brillante, los sonidos del pueblo demasiado altos. El mundo continuaba como si nada hubiera pasado, pero mi universo personal había sido puesto patas arriba. Cuando llegué al rancho, no entré en casa. Fui al medio del campo de maíz, donde las plantas ya estaban altas y verdes. Me senté en el suelo, la tierra roja manchando mi vestido, y allí, escondida del mundo por las hojas de maíz, me dejé derrumbar. Lloré por la imposibilidad de todo aquello. Lloré de miedo. ¿Cómo podría yo, con 68 años, llevar 5 bebés? ¿Cómo podría dar a luz? Y si sobrevivía, ¿cómo podría cuidarlos? Apenas tenía dinero para mantenerme a mí misma. Y luego, la pregunta más abrumadora de todas surgió en medio de mi pánico. ¿Cómo había sucedido esto? La ausencia de un compañero convertía la situación no solo en un milagro médico, sino en un evento de proporciones bíblicas. ¿Sería objeto de burla? ¿Me llamarían mentirosa? ¿O, peor, santa? La idea de convertirme en una curiosidad, un fenómeno de circo, me llenó de horror. Y en medio de ese torbellino de emociones, los rostros de Ramón, Miguel y Toño surgieron en mi mente. Su crueldad, su codicia, su desprecio, la batalla que estaba planeando librar contra ellos, con mis pequeñas grabaciones, parecía ahora tan insignificante, tan fútil, ante la magnitud de lo que estaba sucediendo dentro de mi propio cuerpo. Pasé horas en el campo, mientras el sol se ponía y las sombras se alargaban. Mi llanto dio paso a un silencio exhausto, y fue en ese silencio, sentada en el corazón de la tierra que era mi herencia, que un nuevo pensamiento comenzó a formarse. Un pensamiento que nació no del miedo o del pánico, sino de esa misma furia fría que había sentido el día de la cosecha. La vida no me había dado una carga. La vida me había dado un arma tan poderosa, tan inimaginable, que nadie se atrevería a cuestionarla. Mis grabaciones eran pruebas, sí, pero podían ser refutadas, podían ser enterradas en burocracia. Pero una mujer de 68 años embarazada de quíntuples, eso no era una prueba, era un trueno, era un terremoto, era un evento que haría que todo el mundo se detuviera y escuchara. Me levanté, las piernas temblorosas. Mi mente, que antes era un caos, comenzó a trabajar con una claridad aterradora. Las piezas del rompecabezas, que antes parecían no encajar, comenzaron a unirse de una forma nueva y audaz. Las grabaciones, el embarazo, los 5 bebés y los hombres que me habían atormentado.
Me habían empujado al límite, me habían humillado y acorralado. Habían creado un estrés tan intenso, una perturbación tan profunda en mi ser, que tal vez, solo tal vez, habían desencadenado lo imposible. No eran los padres biológicos, por supuesto. Pero, ¿y si fueran los padres de otra manera? ¿Padres morales? ¿Padres de mi condición? Una idea loca, perversa y absolutamente brillante comenzó a florecer en mi mente. Un plan tan audaz que hacía que mi anterior estrategia de espionaje pareciera un juego de niños. No iba a usar este embarazo para pedir ayuda o simpatía. Iba a usarlo como un arma de destrucción masiva. Iba a vincular mi milagro a su maldad. Iba a hacerlos responsables, no biológicamente, sino públicamente. Volví a casa, la oscuridad envolviendo el rancho. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo a la oscuridad, porque acababa de darme cuenta de que la tormenta que se avecinaba no era para mí, era yo. La primera parte de mi nuevo plan era establecer la paternidad. No la paternidad biológica, esa era una cuestión entre Dios y yo, sino la paternidad del escándalo, la responsabilidad moral. Y, para eso, necesitaba más que solo los 3 buitres que me habían atacado abiertamente. Necesitaba implicar a toda la estructura de poder que les permitía actuar con impunidad. Necesitaba 5 padres para 5 bebés. Ramón, Miguel y Toño eran los 3 primeros, los más obvios. Sus acciones eran la causa directa de mi tormento. Pero, ¿quiénes eran los otros 2? Pensé en aquellos que, de forma más sutil, también habían contribuido a mi desesperación. Aquellos que, con su poder silencioso, habían sancionado el comportamiento de los otros. El cuarto nombre que me vino a la mente fue el de don Carlos, el gerente del banco en Izúcar. Un hombre impecablemente vestido, con una sonrisa fina y uñas perfectamente cuidadas. Él tenía la hipoteca de mi rancho, un préstamo que Rodrigo había hecho años antes y que yo luchaba por pagar cada mes. Últimamente, don Carlos se había vuelto insistente. Doña Esperanza me había dicho en mi última visita, mirándome por encima de sus gafas sin montura: sus pagos se están retrasando. El banco se está impacientando. Le expliqué las dificultades de la cosecha, el aumento de los costos. Escuchó con una simpatía fingida. Entiendo, pero las reglas son las reglas. Y luego se inclinó hacia adelante, su voz bajando. Tal vez podríamos encontrar una solución más creativa, si fuera amable conmigo. Tal vez podría perder su papeleo por algunos meses, darle algo de tiempo para respirar. Su sugerencia era asquerosa, velada, pero inconfundible. Estaba usando mi deuda, mi vulnerabilidad financiera, para intentar obtener favores. Su presión era silenciosa, ocurrida a puerta cerrada, pero no era menos violenta que los insultos de Toño. Él era el cuarto. ¿Y el quinto? El quinto fue el más difícil de admitir, pero el más necesario. El padre Ignacio, el párroco de nuestra iglesia desde hace más de 30 años. Un hombre que debería ser un pilar de apoyo moral y espiritual, pero que se había convertido en un instrumento del status quo. Varias veces había intentado hablar con él, no para quejarme directamente, sino para buscar orientación, para hablar de mi soledad y mis dificultades. Su respuesta era siempre la misma: Red, hija mía, acepte su cruz. Cuando los rumores sobre la presión de Ramón comenzaron a circular, busqué al padre. Su respuesta me sorprendió. Tal vez no sea una mala idea, Esperanza. Ramón es un hombre importante. Tener un socio fuerte podría ser una bendición. Una viuda no debe ser terca. Había tomado partido por ellos. Usó su autoridad moral no para protegerme, sino para aconsejarme que me rindiera. Su traición fue quizás la más profunda, porque vino de un lugar donde esperaba encontrar refugio. Él representaba el sistema que les decía a las mujeres que fueran sumisas, que aceptaran su destino, que no causaran problemas. Él era el quinto. Ramón, el poder de la industria. Miguel, el poder de la burocracia. Toño, el poder del privilegio social. Don Carlos, el poder del dinero. Y el padre Ignacio, el poder de la autoridad moral. Los 5 pilares del mundo que me estaba aplastando. Ahora, tenía 5 padres para mis 5 hijos. El siguiente paso era la prueba. Sabía que mi palabra no sería suficiente. Necesitaba algo que pareciera científico, irrefutable. Y fue entonces cuando recordé una conversación con mi sobrina, Lita, la hija de mi hermana, que era enfermera en un hospital en Puebla. Me había hablado de las nuevas pruebas de ADN prenatal, que podían determinar la paternidad con una simple muestra de sangre de la madre. La idea era audaz y completamente fraudulenta. Llamé a Lita.
Mi sobrina siempre había sido la rebelde de la familia, con un fuerte sentido de la justicia y poco amor por la hipocresía de los hombres de nuestro pueblo. Le conté todo: la persecución, las grabaciones, el embarazo milagroso. Su primera reacción fue de shock, seguida de una carcajada. «Tía Pera, eres increíble». Y luego le conté la parte más loca de mi plan. «Lita, necesito un informe de ADN, uno que diga que me hice una prueba y que los resultados indican 5 padres diferentes, y necesito sus nombres en el informe». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Tía, eso es falsificación. Puedo perder mi trabajo. Puedo ir a la cárcel». «Lo sé, mi querida», dije, mi voz suave, «y nunca te lo pediría si no fuera mi única salida. Me van a destruir. Me van a quitar todo. Esto no es para llevarlos a juicio. Es para asustarlos, para llevarlos a negociar. Es un farol. Un gran y terrible farol». Le conté en detalle las acciones de cada uno de los 5 hombres. Su respiración se volvió más pesada a medida que hablaba. Los conocía a todos. Sabía de lo que eran capaces. «¿El padre Ignacio también?», susurró, sorprendida. «Él también», confirmé. Hubo otro largo silencio. Y luego la oí respirar hondo. «Está bien, tía. Veré qué puedo hacer. Tengo un amigo que trabaja en el laboratorio. Odia este pueblo tanto como yo. Pero si esto sale mal». «No va a salir mal», dije, con una confianza que no sentía. Porque la verdad, aunque esté envuelta en una mentira, es más fuerte que ellos. Colgué el teléfono, las manos temblando. El engranaje final de mi plan estaba en movimiento. Estaba arriesgando no solo mi futuro, sino también el de mi sobrina. El peso de mi decisión era inmenso, pero la alternativa, rendirme, era impensable. Iba a construir una mentira tan grande y tan espectacular que dentro de ella, mi pequeña y frágil verdad pudiera finalmente encontrar un lugar para respirar. Con el plan trazado, era hora de ponerlo en acción, y una operación de esta magnitud necesitaba ser lanzada no como una explosión, sino como un susurro, un rumor. El chisme, en nuestra pequeña comunidad, era más rápido y más eficaz que cualquier periódico. Y la reina indiscutible del chisme era doña Elvira, mi vecina del otro lado del camino. Elvira era una mujer de 70 y tantos años, cuyo principal pasatiempo era sentarse en su porche y observar el mundo pasar, recogiendo y diseminando información con la eficiencia de una central de noticias. Nada sucedía en un radio de 5 kilómetros sin que ella lo supiera. Confiarle un secreto a Elvira era como publicarlo en la primera página de un periódico, y era exactamente eso lo que yo quería. Una tarde, preparé un té de canela y le llevé unas galletas recién hechas. Me recibió con su habitual curiosidad mal disimulada. «Pera, qué sorpresa. ¿A qué debo el honor?». Me senté con ella en el porche, el escenario de tantas historias contadas. Fingí una conversación trivial durante algunos minutos, hablando del tiempo, de la cosecha, y luego, con un suspiro cuidadosamente ensayado, dejé caer la primera bomba. «Ay, Elvira, no sé qué hacer. Me siento tan rara últimamente». Sus ojos brillaron. Era la señal que esperaba. «¿Rara cómo, mujer? ¿Estás enferma?». Dudé, mirando a los lados como si estuviera compartiendo el secreto más peligroso del mundo. «Yo fui al doctor Mateo, y él lo confirmó». «¿Confirmó qué?», preguntó, inclinándose hacia adelante, su audición repentinamente agudizada. Respiré hondo. «Estoy embarazada, Elvira». Su boca se abrió en una O perfecta. Se quedó sin palabras por un buen minuto, mirándome como si acabara de anunciar que iba a volar. «¿Embarazada? Pera, tú, tienes mi edad. Eso es imposible. Es un milagro», fue lo que dijo el doctor. Susurré, secando una lágrima falsa. «Pero es un milagro complicado». «¿Complicado cómo?». Su curiosidad ahora en su apogeo. Y entonces lancé la segunda bomba. La ecografía mostró que no es solo 1, son 5. Si antes estaba sorprendida, ahora parecía que iba a tener un ataque al corazón. 5. Virgen Santísima. Quintuples. Pera. Pero, ¿cómo? Rodrigo ya murió hace 2 años. La pregunta que todos se harían estaba finalmente en el aire. La miré, mis ojos llenos de una tristeza fingida. «No lo sé, Elvira. No lo sé. Pero he estado bajo tanto estrés últimamente. La presión de Ramón, los problemas con Miguel, las humillaciones de Toño, el banco amenazándome, hasta el padre Ignacio diciéndome que renuncie a todo». Enumeré los nombres deliberadamente. El doctor dijo que,
A veces, un trauma o un estrés extremo puede desencadenar cosas en el cuerpo de una mujer, cosas que ni la ciencia puede explicar. Estaba plantando la semilla. No los estaba acusando de nada, solo vinculando mi milagro al tormento que me habían causado. Estaba creando una narrativa. Pero te lo pido, Elvira, por favor, no se lo cuentes a nadie, supliqué. Estoy tan asustada y confundida. Necesito mantener esto en secreto por ahora. Jurale secreto a Elvira. Era lo mismo que poner un cartel en la plaza del pueblo. Prometió, con la mano en el corazón, que mi secreto moriría con ella. Sabía que no sobreviviría a su viaje de regreso a su silla. Le agradecí y me fui a casa. La suerte estaba echada. Ahora, solo quedaba esperar. No tuve que esperar mucho. En menos de 24 horas, la noticia se había extendido como un incendio en pasto seco. La gente me miraba de forma diferente cuando iba al pueblo. Susurraban cuando pasaba. Algunos miraban con asombro, otros con desdén, pensando que me había vuelto loca, pero todos hablaban. La historia de la viuda Pera y sus quíntuples milagrosos se convirtió en el único tema de conversación en el pueblo, y, tal como había previsto, los nombres de los 5 hombres que le había mencionado a Elvira comenzaron a susurrarse junto con mi historia. La gente empezó a atar cabos. La presión que me habían ejercido era un secreto a voces. Ahora, tenía una consecuencia visible e impactante. Mi teléfono comenzó a sonar. Mis hijos. Sofía estaba histérica. «Mamá, ¿qué es esta historia loca que me contó la tía? ¿Es verdad? ¿Está usted embarazada?» Confirmé la historia, pidiéndoles calma. Querían venir de inmediato, llevarme a la ciudad, con médicos de verdad. Me negué. Necesito quedarme aquí. Esto es algo que tengo que resolver aquí. El rumor estaba haciendo su trabajo. Estaba creando una atmósfera de caos e incredulidad. Y en medio de ese caos, estaba preparando mi siguiente movimiento, la confrontación con la ciencia, en la persona del doctor Mateo. Él era la única persona que podía desacreditar mi historia, y necesitaba neutralizarlo. El doctor Mateo me llamó a su consultorio 2 días después de que el rumor explotara. Cuando entré, su expresión era de extrema preocupación. No parecía enojado, solo profundamente perturbado. «Doña Esperanza», comenzó, cerrando la puerta. «Necesitamos hablar. Todo el pueblo está alborotado. La gente está diciendo cosas». «Lo sé, doctor», dije, sentándome y adoptando una expresión de víctima asustada. La ecografía mostró 5 sacos gestacionales. Sí, 5 latidos. Es un fenómeno médico que todavía apenas puedo comprender, dijo, pasándose la mano por el cabello. Pero esta historia de que el estrés causado por estos hombres es la causa, eso no tiene base científica. Y la otra implicación, la que la gente está susurrando, la de la paternidad, eso es imposible. Usted me dijo que es viuda. Estaba tratando de ser racional, de traer la ciencia a una situación que yo había hecho deliberadamente mística. Sé lo que dije, doctor. Y es verdad, dije, mi voz temblando. No entiendo cómo sucedió esto. Siento como si mi propio cuerpo me hubiera traicionado. Pero, ¿qué puedo hacer? La verdad está en mi vientre. Fue entonces cuando jugué mi carta de triunfo. Abrí mi bolso y saqué un sobre. Dentro estaba el informe falsificado que mi sobrina Lita me había enviado por un servicio de mensajería rápida. Era una obra de arte. Parecía increíblemente oficial, con el logotipo de un laboratorio de renombre de Puebla, lleno de gráficos y términos técnicos que no entendía. Y, al final, la conclusión. Los resultados de la prueba de ADN fetal no invasiva no son concluyentes debido a la presencia de múltiples marcadores de ADN paternos distintos. El análisis preliminar sugiere la contribución genética de 5 individuos no emparentados. Los individuos en cuestión, según la referencia proporcionada por la paciente, son Ramón Vargas, Miguel, Antonio, Toño, Carlos e Ignacio. Le entregué el papel. Lo tomó, con el ceño fruncido. Lo leyó una vez, luego lo leyó de nuevo, su boca ligeramente abierta. El shock en su rostro era palpable. La ciencia, su diosa, le presentaba una paradoja. La ecografía mostraba 5 fetos. El informe de ADN, que parecía perfectamente legítimo, reclamaba 5 padres. Y la paciente frente a él era una viuda de 68 años. Su mente lógica no podía conciliar los 3 hechos. Esto, tartamudeó, esto no tiene sentido. Es biológicamente imposible. Viola todas las leyes de la genética. Lo sé, doctor, susurré, bajando la cabeza. Por eso estoy tan asustada.
¿Qué me está pasando? Lo puse en una posición imposible. Como médico, no podía llamarme mentirosa sin pruebas. La ecografía era real. Al menos, él creía que lo era. El informe de ADN parecía real. Mis síntomas eran reales. Estaba atrapado entre su formación científica y la evidencia que le presentaba. Su única opción era admitir que se enfrentaba a algo que no podía explicar. Yo necesito hacer algunas llamadas, dijo, su voz aturdida. Hablar con especialistas, un genetista, un experto en fertilidad. Esto es sin precedentes. Haga lo que tenga que hacer, doctor, dije levantándome. Pero por favor, sea discreto. Ya soy el blanco de todo el pueblo. Salí de su consultorio dejándolo en medio de una crisis profesional y existencial. Lo había neutralizado. No podía confirmar mi historia, pero, lo más importante, no podía negarla. Su confusión, su búsqueda de especialistas, solo alimentaría la leyenda. La ciencia estaba perpleja. El milagro se estaba fortaleciendo. Mientras caminaba a casa, sentí una punzada de culpa. El doctor Mateo era un buen hombre, y lo estaba usando, manipulando su integridad profesional. Pero la culpa fue rápidamente engullida por la necesidad. En una guerra, a veces hay que usar las armas que se tienen a mano, y la credibilidad del doctor Mateo era una de mis armas más importantes. No lo estaba destruyendo, solo la estaba tomando prestada. El informe de ADN se filtró misteriosamente al día siguiente. Una fuente anónima, probablemente mi sobrina llamando a una prima casada con el editor del pequeño periódico local, entregó una copia a El Sol de Izúcar. La historia explotó. Dejó de ser un rumor de pueblo y se convirtió en un escándalo regional. El periódico no afirmó que los 5 hombres fueran los padres, solo informó sobre la historia de mi embarazo milagroso y el bizarro e inexplicable informe de laboratorio que sugería una conexión entre los 5 hombres más poderosos de la zona y mi condición. Era una obra maestra de la insinuación, legalmente a prueba de balas, pero socialmente devastadora. La reacción fue inmediata y sísmica. Ramón Vargas fue el primero en reaccionar. Dio una entrevista a una radio local, su voz tronando de indignación. ¡Es una mentira! ¡Una calumnia! ¡Esta mujer está loca! Obviamente, está tratando de extorsionarme. ¡La demandaré hasta el último centavo! Su vehemente negación, sin embargo, sonó a pánico. La gente recordaba su intento de apoderarse de mi rancho. Su ira solo lo hacía parecer más culpable. Miguel, fiel a su naturaleza, no hizo declaraciones públicas. En su lugar, intentó usar la burocracia. Envió una carta al periódico a través de su abogado, amenazando con una demanda por difamación. Pero el periódico, habiendo solo informado sobre el contenido de un documento oficial, mantuvo su posición. El intento de silencio de Miguel solo espesó el misterio a su alrededor. Toño reaccionó como se esperaba, con ira y violencia verbal. Se le vio gritando en el centro del pueblo, llamándome de todo, diciendo que era todo una conspiración para arruinar el nombre de su familia. Su falta de control, su furia, lo hicieron parecer un animal acorralado. Don Carlos, el gerente del banco, guardó silencio, pero se supo que pidió una licencia de emergencia y se fue a la Ciudad de México, por motivos familiares. Su huida fue vista como una admisión de culpa, pero la reacción más interesante fue la del padre Ignacio. La diócesis emitió una breve declaración, afirmando que las acusaciones eran infundadas y escandalosas, y que el padre tenía su total apoyo. Pero el domingo siguiente, en la misa, el padre Ignacio no fue el mismo. Su voz temblaba. Su sermón, normalmente sobre fuego y azufre, fue una confusa divagación sobre el perdón y la misericordia. No podía mirar a la congregación. El pilar de la moralidad del pueblo se estaba desmoronando a la vista de todos. La opinión pública, antes dividida, comenzó a volverse a mi favor. Ya no era vista como una vieja loca, sino como una víctima de proporciones casi bíblicas. Las mujeres, en particular, comenzaron a reunirse a mi alrededor. Venían a mi rancho, trayéndome comida, ofreciéndose a ayudar con las tareas. Veían en mi historia un reflejo de sus propias luchas silenciosas. Les había dado voz a su ira. Yo, por mi parte, desempeñaba mi papel a la perfección. Me mantenía en mi rancho, rechazando entrevistas, pareciendo frágil y abrumada. Cuando la gente venía a verme, solo suspiraba y decía: «Solo quiero paz. Recen por mí y por mis hijos».
Mi vientre, que realzaba con vestidos anchos, comenzaba a parecer más prominente, un efecto que lograba con algunas capas de ropa extra. Nadie se atrevía a cuestionar. La historia era ahora tan grande, tan poderosa, que tenía vida propia. Los 5 hombres estaban aislados, cada uno en su propia prisión de pánico. Sus negaciones solo los enredaban más en la red que yo había tejido. Sabían que eran inocentes de la acusación biológica, pero esa ya no era la cuestión. La cuestión era la percepción pública. Mi historia había desenterrado todas sus otras transgresiones. La gente recordaba ahora los negocios dudosos de Ramón, la reputación de Miguel de engañar a los agricultores, la arrogancia de Toño, los rumores sobre don Carlos y la hipocresía del padre Ignacio. Mi mentira estaba revelando todas sus verdades. Sabía que no podían seguir luchando solos. Tarde o temprano, tendrían que venir a mí. La guerra de palabras estaba terminando. La fase de negociación estaba a punto de comenzar. El primer intento de contacto no fue una solicitud de negociación, sino un intento de intimidación. Una noche, tarde, un coche sin matrícula se detuvo en el camino frente a mi rancho. Las luces permanecieron encendidas, iluminando mi puerta principal, durante casi 1 hora. No salieron del coche. Solo se quedaron allí, una presencia silenciosa y amenazante en la oscuridad. Era un mensaje claro, probablemente de Ramón. Apagué las luces de la casa y me senté en la oscuridad con mi viejo teléfono en la mano, lista para llamar al comandante Castillo si intentaban algo más. Pero se fueron, tan silenciosamente como llegaron. El intento de asustarme tuvo el efecto contrario. Me mostró que estaban desesperados. Al día siguiente, el primero de ellos se quebró. Fue Miguel. No vino al rancho. Me llamó, su voz un susurro tenso y apresurado. «Doña Esperanza, necesitamos hablar», dijo, sin preámbulos. «Esta situación se ha salido de control». «Oh, ¿cree usted, don Miguel?», respondí, con una calma helada. «Esto es ridículo. Usted sabe que no tengo nada que ver con su condición. Es una mentira maliciosa. La única mentira aquí, don Miguel, es la forma en que usted trata a la gente. El informe del laboratorio no miente. Mi vientre no miente». Hubo un silencio al otro lado. Casi podía oírlo sopesando sus opciones. «¿Qué quiere?», preguntó finalmente, su voz derrotada. «¿Es dinero? Le pagaré. Diga una cantidad. Solo retire mi nombre de esto. No se trata de dinero», dije. «Se trata de justicia. Y usted no puede comprar eso». Colgué el teléfono. La llamada de Miguel fue la primera fisura en la presa. Sabía que los otros seguirían. Él hablaría con los demás. Les diría que no quería dinero. Eso los confundiría, los asustaría aún más. ¿Qué quería yo, entonces? Don Carlos, el gerente del banco, fue el siguiente. Volvió de la Ciudad de México y pidió reunirse conmigo discretamente. Acepté encontrarlo en una capilla abandonada en el camino a Atlixco. Parecía un hombre diferente. Su traje impecable estaba arrugado. Había ojeras oscuras bajo sus ojos. «Doña Esperanza», comenzó, su voz temblando, «mi vida está arruinada. Mi esposa quiere dejarme. El banco ha iniciado una investigación interna. Todo por esta fantasía». «¿Fantasía?», repetí. ¿La amenaza de quitarme el rancho era una fantasía? ¿Su sugerencia creativa era una fantasía? Palideció. «Yo no sé de qué está hablando». «Yo sí. Y las grabaciones que tengo también lo saben». Mentí, uniendo mi plan original al nuevo. La mención de grabaciones hizo que la última gota de color desapareciera de su rostro. ¿Qué quiere de mí?», tartamudeó. «Quiero que perdone mi hipoteca, completamente. Quiero el título de propiedad de mi rancho libre de toda deuda». Me miró sorprendido. «Eso es imposible, no puedo hacer eso». «Puede, y lo hará. O si no, mi próxima visita será a su jefe, en la oficina principal del banco, con mis grabaciones y una copia de mi informe de ADN. La elección es suya». Se quedó allí, temblando, en medio de la capilla polvorienta. Un hombre quebrado. Uno por uno, vinieron a mí. Toño fue enviado por su padre, don Ricardo, un hombre mayor y más sabio, que se dio cuenta de que su hijo había ido demasiado lejos. Don Ricardo se disculpó en nombre de Toño, su voz llena de vergüenza. Exigí una disculpa pública de Toño, a ser publicada en el periódico, y una donación significativa para el centro de salud del doctor Mateo. El padre Ignacio pidió confesarse conmigo. Nos encontramos en la sacristía de la iglesia, el aire pesado con el olor a incienso y a culpa. Lloró. Admitió que había sido débil,
que había elegido el lado de los poderosos en lugar de proteger a los vulnerables. Exigí que usara su púlpito para predicar un sermón sobre la dignidad de las mujeres y el pecado del abuso de poder, y que organizara una colecta en toda la diócesis para ayudar a las viudas y mujeres solteras de la región. Faltaba solo Ramón, el más terco, el más arrogante. No me buscó, así que yo lo busqué a él. Fui a la fábrica de ladrillos de Ramón sin avisar. Esta vez, no fui como una suplicante, sino como una conquistadora. Entré en su oficina, donde sus matones intentaron detenerme. Simplemente los miré. Puse la mano en mi vientre prominente y dije: «Déjenme pasar. Tengo asuntos que tratar con el padre de uno de mis hijos». Retrocedieron como si fuera radiactiva. Ramón estaba de pie detrás de su escritorio, el rostro rojo de furia. «¿Qué está haciendo aquí? Salga de mi propiedad». «Todavía no», dije tranquilamente. «Los otros ya se han dado cuenta de que el juego terminó, Ramón. Solo falta usted. No tengo nada que ver con su locura. No negocio con terroristas». «¿Terrorista? ¿Yo?». Me reí. Soy una mujer de 68 años a la que intentó intimidar para robarle la tierra. ¿Quién es el terrorista aquí? Saqué mi pequeña grabadora del bolsillo y le di al play. Su propia voz llenó la habitación, clara y nítida. Cosas malas pueden pasar. Un incendio en la cosecha, el pozo secándose misteriosamente. Sería una lástima. Se quedó blanco como un fantasma. Esto, junto con las confesiones de sus amigos, el informe de ADN y el testimonio de medio pueblo, será muy interesante en el tribunal, dije, apagando la grabadora. Pero no quiero llevarlo a juicio. Quiero algo mucho más simple. «¿Qué?», gruñó. «Quiero que me ceda la posesión del pequeño terreno adyacente a mi rancho, el que tiene el pozo más profundo, y quiero que use sus camiones para entregar, gratuitamente, material de construcción para la expansión del centro de salud del Dr. Mateo. Y finalmente, quiero que usted, personalmente, venga a mi rancho y pida disculpas frente a cualquier vecino que quiera asistir». Me miró, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Podía ver la lucha en sus ojos, su orgullo luchando contra su instinto de supervivencia. «Usted es el diablo», susurró. «No», respondí, caminando hacia la puerta. «Solo soy una abuela, una que está cansada de que la pisoteen. Tiene 24 horas para darme una respuesta». Salí de su oficina, dejándolo solo con su propia voz resonando en sus oídos. La batalla estaba ganada. Los había derrotado a todos, no con la verdad, sino con una mentira tan perfectamente construida que se había vuelto más poderosa que cualquier verdad. Ahora, solo faltaba una cosa: hacer mi victoria oficial, cimentarla en la ley y en la memoria del pueblo. Y para eso, necesitaba un testigo final. Necesitaba volver al lugar donde todo comenzó, la oficina del comandante Castillo. El comandante Castillo me miró por encima de su escritorio, su expresión una mezcla de asombro y un respeto reacio. Acababa de contarle toda la historia, no la historia del milagro, sino la historia real, la historia de las grabaciones, de la humillación, del plan, del embarazo falso, de la sobrina enfermera, del informe falsificado. Le conté todo. Escuchó en silencio, su bigote temblando ocasionalmente. Cuando terminé, se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso, y se quedó mirando el techo durante un largo momento. «Doña Esperanza», dijo finalmente, su voz baja y grave, «usted sabe que cometió al menos media docena de delitos, ¿verdad? Falsificación de documentos, extorsión, difamación». «¿Y ellos?», contrapuse. «Amenazas, acoso, intento de extorsión, corrupción, abuso de poder. ¿Sus delitos no cuentan?». Me miró. «Ellos son hombres ricos y poderosos. Usted es una señora». «Exacto», dije, «y por eso tuve que luchar con las armas que podía inventar, no con las que la ley me daba, porque la ley, comandante, no siempre mira a la gente como yo». Hubo otro largo silencio. Abrió un cajón de su escritorio, sacó un puro, cortó la punta, pero no lo encendió. «¿Aceptaron sus exigencias?», preguntó. «Todos», confirmé, «y por eso estoy aquí. No vine a presentar una queja, vine a registrar un acuerdo. Quiero que usted sea el testigo oficial de los documentos que van a firmar. El perdón de la hipoteca de don Carlos, la transferencia del terreno de Ramón, los recibos de las donaciones de Toño y del padre Ignacio. Quiero que todo sea sellado y firmado aquí, frente a usted, para que nunca, jamás, puedan retractarse de su palabra». Sacudió la cabeza lentamente, una pequeña sonrisa formándose en la comisura de su boca. «Usted,
Es la mujer más peligrosa que he conocido. No, comandante, lo corregí. Solo soy una mujer que se negó a ser una víctima. En los días que siguieron, la oficina del comandante Castillo se convirtió en el escenario del acto final de mi obra. Uno por uno, los 5 hombres vinieron, con la cabeza gacha, a firmar los papeles. Don Carlos me entregó el título de propiedad de mi rancho. Ramón firmó la escritura del terreno adyacente. Toño y el padre Ignacio presentaron los comprobantes de sus contribuciones. Miguel, a quien también había llamado, firmó un documento, redactado por el abogado del comandante, garantizando mis derechos de agua a perpetuidad, sin costos. Estuve allí para cada firma, una presencia silenciosa y vigilante. No me miraban. Firmaban los papeles y salían rápidamente, como hombres huyendo de la escena de un crimen, su crimen. Cuando el último de ellos salió, el comandante Castillo juntó todos los documentos, hizo copias y los selló con el sello oficial. Me entregó mi carpeta. «Está hecho, doña Esperanza», dijo. «Usted ganó. Ganamos», lo corregí. Me miró interrogante. Hoy quizás otras mujeres vean que es posible luchar. Me acompañó hasta la puerta. «Solo una pregunta más», dijo. Su curiosidad pudo más. «¿Y los bebés? ¿Qué va a pasar con los quíntuples?» Sonreí. Una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. «Milagros, comandante. A veces vienen para darnos fuerza. Y, cuando su trabajo está hecho, ellos simplemente se van». Asintió, finalmente entendiendo. Había sido cómplice de mi mentira al oficializar sus resultados, pero sabía que entendía la justicia poética de todo aquello. Era un hombre de ley, pero también era un hombre del pueblo, y sabía que, a veces, la justicia no se encuentra en los libros de leyes, sino en el corazón valiente de una mujer acorralada. Y ahora, mi historia vuelve al principio, al momento en que entré en la oficina del comandante, pero con una luz diferente. La escena que describí al principio, la de yo colocando las 5 pruebas de embarazo positivas sobre su mesa, no fue el inicio de mi queja, fue la culminación de mi victoria. Sucedió, después, de que todos los acuerdos estuvieran firmados, sellados y asegurados. Volví a su oficina una semana después de que todo estuviera resuelto. Me recibió con un respetuoso asentimiento de cabeza. «Comandante», dije, y coloqué las 5 pruebas sobre la mesa, exactamente como describí. Eran las mismas pruebas falsas que había comprado, activadas con un poco de agua y jabón para dar el resultado positivo. Miró las pruebas, y luego a mí, con el ceño fruncido en confusión. «¿Doña Esperanza? Pensé que habíamos resuelto todo». «Lo resolvimos», dije. «Esto no es una prueba, es un recordatorio». Me incliné hacia adelante, tal como en mi primera descripción, y dije las palabras que habían sellado mi leyenda. «Tengo 68 años, comandante, y estoy embarazada, de quíntuples. Y la parte más interesante, la parte que quiero que usted recuerde, es que cada uno de ellos, cada uno de mis 5 bebés, tiene un padre diferente». Me miró, y esta vez, su confusión dio paso a un lento entendimiento. Se dio cuenta de lo que estaba haciendo. No le estaba mintiendo. Estaba cimentando la historia. Le estaba dando la versión oficial, la leyenda que permanecería en el pueblo para siempre. La historia de que el milagro era real y que aquellos 5 hombres habían sido tan viles que la propia naturaleza se había rebelado contra ellos. Y fue entonces cuando casi se cae de la silla. No de shock, sino de una admiración reacia por la audacia de mi teatro. Y fue entonces cuando me reí. Una risa genuina, de quien acaba de atar el nudo final en una red perfectamente tejida. «Ahora», dije, mi sonrisa ensanchándose, «van a tener que respetarme». Y añadí, en un susurro que solo él podía oír, «para siempre». Tomé una de las pruebas de embarazo y la dejé en su mesa. «Guarde esto, comandante, como un recordatorio de lo que una mujer puede hacer cuando le quitan todo, menos su imaginación». Me di la vuelta y salí de su oficina, dejándolo mirando el pequeño objeto de plástico. Mi embarazo había cumplido su propósito. Había sido la historia de cobertura para mi verdadera arma, la inteligencia y el coraje. Ahora era hora de dejarlo ir. 2 semanas después, el pueblo recibió otra noticia impactante. Doña Elvira fue la primera en saberla, por supuesto. Fui a visitarla, con el rostro cubierto de lágrimas. Esta vez, de alivio y de una cierta tristeza por la belleza de mi propia ficción. «Los perdí, Elvira», sollocé. «Perdí a mis bebés». Le conté una historia trágica, que el estrés de toda la situación había sido demasiado, que el doctor Mateo había dicho que fue un aborto espontáneo.
que mis pequeños milagros habían vuelto al cielo, su misión en la tierra cumplida. La noticia de mi pérdida se extendió con la misma rapidez que la de mi embarazo, pero la reacción fue diferente. No hubo burla, ni duda, hubo una ola de simpatía. La historia, en la mente de la gente, se cerró de forma perfecta y trágica. Había sido bendecida con un milagro, nacido del sufrimiento, y luego el milagro se había sacrificado, ahora que se había hecho justicia. Me convertí en una figura de leyenda, la mujer que cargó el peso de los pecados del pueblo en su propio vientre. Los 5 hombres nunca más me molestaron. Ramón entrega los materiales de construcción para el centro de salud. Toño fue enviado por su padre a trabajar en un rancho en el norte del país, para aprender a ser un hombre. Don Carlos pidió el traslado a otra ciudad. Miguel se encarga de mi papeleo con una eficiencia y un respeto aterradores. Y el padre Ignacio, en sus sermones, ahora habla de una manera que nunca antes había hablado, sobre la fuerza de las mujeres y la necesidad de protegerlas. Mi vida en el rancho volvió a su tranquilidad, pero era una tranquilidad diferente. Ya no era el silencio del aislamiento, sino la paz de la seguridad. Los vecinos me saludan con un nuevo respeto. Las mujeres se detienen a hablar conmigo, a pedirme consejo. Me miran a los ojos y veo una nueva chispa de desafío en los suyos. El doctor. Mateo sabe la verdad, o al menos la sospecha fuertemente. Un día me encontró en el mercado. Siento mucho su pérdida, doña Esperanza, dijo, pero sus ojos bailaban con una luz de entendimiento. Sabe, es fascinante. He buscado en toda la literatura médica. Casos de embarazos múltiples en edad avanzada son raros, pero existen. Pero casos de abortos espontáneos que resuelven todas las injusticias de un pueblo, esos no los he encontrado en ninguna parte. Le sonreí. Tal vez el doctor debería escribir un artículo sobre eso, sobre los milagros que ocurren, no en los cuerpos, sino en los corazones de la gente. Él me devolvió la sonrisa. Tal vez lo haga algún día. Mi vientre volvió a su tamaño normal. Las náuseas desaparecieron. Mi cuerpo, libre del estrés y del miedo, se sentía más fuerte y más sano que nunca. Mi embarazo había sido una mentira, pero la transformación que causó, en mí y en mi comunidad, era la cosa más real que había experimentado. Hoy, sentada en el porche de mi rancho, mirando mis campos de maíz mecerse con el viento, pienso en mis 5 hijos que nunca existieron. No nacieron de mí, pero nacieron de mi necesidad. Eran los hijos de mi ira, de mi dolor y, finalmente, de mi coraje. Se llamaban justicia, dignidad, respeto, libertad y paz. Y, aunque nunca los acuné en mis brazos, me dieron una nueva vida. Mi historia puede parecer una locura, una mentira descarada, y lo fue. Pero, a veces, en un mundo que se niega a escuchar la verdad, es necesario contar una historia tan fuerte y tan extraordinaria que nadie pueda ignorarla. Tuve que crear un milagro para que la gente viera la monstruosidad que estaba ocurriendo a la vista de todos. Mi rancho está seguro. Mi agua corre libremente. Mi comunidad me mira no con lástima, sino con admiración. Los hombres que me atormentaron aprendieron una lección que nunca olvidarán, que la mujer más silenciosa en una habitación puede tener la voz más poderosa. No sé qué me depara el resto de mi vida, pero sé que la viviré con la cabeza en alto, sin miedo. Soy Esperanza Guadalupe Morales, la pera, la mujer que, a los 68 años, dio a luz a su propia liberación. Y si esta historia le ha conmovido, si le ha hecho pensar en las batallas silenciosas que se libran cada día por personas que el mundo considera invisibles, entonces quizás mi historia haya servido para algo más que solo salvar mi pequeño pedazo de tierra. Quizás sirva como un recordatorio. Si es así, haga que más gente la escuche. Suscríbase, deje su like, comparta sus pensamientos en los comentarios, porque cada suscripción, cada comentario, es una forma de decir que estas historias importan. Es una forma de garantizar que ninguna mujer, en ningún lugar, se sienta tan acorralada que necesite inventar un milagro para ser escuchada. Mi lucha ha terminado, pero hay muchas otras que apenas comienzan, y necesitan saber que no están solas.